Buenas. Hoy os vengo a hablar del primer tomo de Rosas y Champán que nos ha traído a España nos ha traído a España Norma Editorial. Lezin es la web donde lo podéis leer en digital. La verdad es que me apetecía, yo la historia ya la conocía, ya la he leído completa porque esta es una historia acabada, pero la verdad es que me apetecía muchísimo tenerla en español. Entonces, cuando Norma Editorial dijo que la traía, la verdad es que me ilusioné mucho. Es uno de mis manguas favoritos, me encanta, he disfrutado mucho de volver a leer estos primeros 13 capítulos y la verdad es que me apetecía mucho hablaros de este manga, que yo creo que alguna otra vez en el canal os he hablado de él, pero yo creo que vale la pena que os hable y además a partir de ahora me gustaría ir haciendo una reseña de cada uno de los tomos. Lo primero que os tengo que decir es que es un manga, como ya os he dicho, y es un manga que el arte es de Chung Gae y la autora es Stick, porque la realidad es que este manga está basado en una novela que en estos momentos me estoy leyendo, que está en Tapitum y también está acabada. Entonces es una historia acabada. Como os digo, el primer tomo viene en 13 capítulos y en total los capítulos que hay, que lo podéis leer en Lezin si os queréis adelantar, son 52 capítulos hasta que acaba la historia y luego hay 37 capítulos extras. La novela, para quien le interese, está en inglés, eso sí, está en Tapitum y os digo, tiene 75 capítulos, 4 historias extras con 5 capítulos, 14, 38 y 4 y 11 capítulos especiales. La verdad es que la novela estoy en ello, ya os haré una reseña cuando acabe de leerla toda. Sí que es verdad que en la novela se ven muchas más partes de la historia, mucho más intensas, que hay cosas que en el manga han recortado porque hay momentos muy muy intensos y duros en la historia. En este primer tomo todavía no se ve eso, pero bueno, ya iremos viendo. Entonces, hoy os voy a hacer la reseña de este primer tomo. En otro vídeo, que lo colgaré el próximo día, os voy a hablar un poco de la edición que nos ha traído Norma, os la enseñaré de cerca, y os haré una pequeña comparativa con la edición que se ha traído a Francia y algunas pequeñas diferencias que hay. Pero bueno, ahora os voy a hablar un poquito de la historia que yo creo que muchos conocéis. Nuestro protagonista principal es Ji-won, que es un abogado que es de madre coreana y padre ruso, y este guapetón rubio que es César, el zar, que es de una familia de la mafia rusa. Entonces estos son nuestros protagonistas, sobre todo Ji-won es nuestro protagonista. Y en este primer tomo, sobre todo es una presentación de ver lo que hace. Ji-won es un abogado que la verdad había llegado a Rusia porque estaba buscando algo, su madre ya ha fallecido, entonces lleva un tiempo allí en Rusia porque quiere buscar algo, porque su madre le dijo que tenía que hacer alguna cosa. En este primer tomo aún no se sabe, pero bueno, la realidad es que está buscando a su padre para darle una nota que le había dejado su madre. Él no ha conocido a su padre, no sabe quién es. Entonces, mientras pasa eso, pues él llegó a Rusia y él vive en una pequeña finca donde una señora, en el momento que él llegó, lo acoge, prácticamente como si fuera un hijo. Y en esa misma finca hay un señor que se llama Nikolai, y Ji-won trabaja para que a Nikolai no le quiten una fábrica. Está en un proceso judicial porque hay un concejal, como sabemos, políticos corruptos, como siempre, nada nuevo bajo el sol. Hay un político corrupto que quiere hacerle cerrar la fábrica, yo no me acuerdo si era porque quiere el terreno o algo así. El hecho es que mientras está Ji-won haciendo su trabajo como puede, lo primero que le ocurre, un día va corriendo porque él tiene poco dinero, hace lo que puede, entonces ahorra en transporte y tal, tiene un primer encontronazo con este hombretón gigantesco que es César. Aquí todavía no se presenta, aquí os pongo la imagen más grande, de ir rápido, y es el primer encuentro que tienen. Enseguida César se siente atraído por Ji-won. Ji-won, a mí me gusta mucho el carácter de Ji-won porque Ji-won es un hombre muy fuerte, con un carácter muy fuerte, muy decidido, muy peleón, que en el fondo yo creo que a veces no tiene miedo a las consecuencias de lo que puede ocurrir. El hecho es que se cruza con César la primera vez. César enseguida que lo ve parece que lo quiere acariciar, Ji-won le aparta la mano y
Así tienen el primer cruce. La realidad es que me hace mucha gracia porque cuando está César después de ver a Jiwon por primera vez, Dimitri le llama y le dice, ¿de qué te ríes? Le dice Dimitri por teléfono. Le dice, simplemente he visto un espectáculo casi erótico por la calle. O sea, enseguida le atrae. El hecho es que, mientras eso ocurre, por otro lado, están sintiéndose amenazadas. Por un lado está Nikolai, que es el cliente de Jiwon, sintiéndose amenazado por el concejal, y el concejal se ve que el concejal tiene trato con la mafia, con César, y que está viendo qué puede hacer porque no pueden adelantarse en lo que quieren hacer con esa fábrica porque Jiwon está retrasando el proceso. Entonces, el concejal, que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, concejal Danov le va a llorarle a César, y mientras va a llorarle a César, ¿quién aparece? Porque además aparece sin que lo avisen ni nada, ni que le pida cita y eso, y se cruza con el concejal para darle un papel y se vuelve a cruzar de nuevo con César, al que le da la tarjeta diciéndole que es abogado. Obviamente César vuelve a sentirse atraído por él. Y ya Jiwon se da cuenta que César es pues de la mafia, porque Nikolai le dice que el apellido de él, a ver, el apellido os diré, es... ¿dónde está el apellido? Esperaros, Sergeyev o algo así, no me acuerdo el apellido cuál era. Sergeyev, como se diga, no sé cómo se dice bien. El hecho es que mientras tanto se da cuenta César dice, que le llama la atención Jiwon y quiere ver cómo lo puede atraer, sobre todo porque dice algo así, es que aquí todavía no lo dice, es que me hace mucha gracia. Cuando se da cuenta Jiwon que César es de la mafia y que está vinculado con el concejal, atacamos, obviamente muy rápido, e intenta ir directamente hacia César para ver si consigue algo para el caso que le está llevando. César se hace el tonto como si no se acordara de él y ocurre otro momento, es que es lo que os digo, a mí Jiwon me encanta porque tiene un carácter y dice para que te acuerdes de mí y se lanza sobre él. Yo creo que a César, a medida que va pasando la historia, lo va pillando desprevenido, siendo que César está totalmente formado para matar, formado para que nadie lo pueda pillar desprevenido, y Jiwon no para de pillarlo desprevenido. Se salta sobre él, se pone encima de él y parece que le va a clavar una pluma que la deja al lado. Ese es un momento que me encanta. Y es otra frase que dice César cuando se va a Jiwon, después de decirle el tema de papeleos y demás: siempre he querido tener un tigre. Enseguida que lo ve, César lo quiere para él. Entonces, a partir de ahí ya empieza una especie de tira y afloja. Jiwon se da cuenta que necesita ciertas pruebas para poder pelearse con el concejal y al final es César quien se las propone, que las tiene, pero llega a un acuerdo con él que le dice: yo te voy a dar las pruebas. La primera vez le dice que le va a dar una prueba si vienes a cenar conmigo. Va a cenar con él, Jiwon todo cabreado, y el hecho es que César está haciéndose el tonto, hablando de tonterías y tal, y Jiwon le dice: ¿me quieres dar las pruebas o no? Porque no quiero que me tomes el pelo mal. Te doy las pruebas si me das un beso. No se lo acaba de decir. Jiwon le coge de la corbata, lo tira y le pega un besazo con lengua incluida, que yo creo que vuelve a dejar de piedra a César. A partir de ahí César va diciendo que tiene que ir alimentando al tigre, y lo siguiente es que le dice que le va a ayudar con el concejal está bastante cabreado, está intentando cerrar la fábrica, dañarles, golpean a Jiwon, y el hecho es que César le dice: si me ayudas con un caso para conseguir una serie de propiedades en el que está vinculado de una manera muy, muy turbia el concejal, tendrás la prueba suficiente, me ayudas y tendrás esas pruebas. Entonces ya vemos que poco a poco empiezan a relacionarse más. César dice que tiene todos los papeles en casa y que Jiwon se tiene que quedar allí a trabajar. Jiwon le dice que no, que él puede ir y venir, y lo primero es que es muy gracioso porque lo que os digo, César tiene una total falta de empatía, o sea, es un monstruo de cierta manera, o sea, lo han criado de una manera que no tiene ningún tipo de sensibilidad, empatía ni nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, ve a Jiwon llegar, Jiwon le atrae, pero lo ve llegar en una Vespa y enseguida que piensa que va a poder ir y venir, no sé si porque piensa que va a poder ir y venir o si piensa que se puede hacer daño a la Vespa. El hecho es que
¿Qué hace? Cuando está Ji-won trabajando en la casa, le destroza la Vespa. O sea, es que, claro, Ji-won se queda de piedra, se tiene que terminar quedando a dormir allí, empiezan a cruzarse de una manera a otra, empiezan a tener ciertas interactuaciones comiendo. César a su manera está intentando agradarle, trayéndole flores, intentando tener contacto con él. Ji-won lo vuelve a pillar de piedra porque le va dando manotazos, le da bofetada alguna vez, le da un... Y poco a poco se van como relacionando. Por un lado, Ji-won sí que detecta que César es muy guapo y tal, pero obviamente no quiere saber nada de él. Y por otro lado, César quiere ir acercándose. Entonces nos encontramos dos historias paralelas que por un lado es ese intento de acercamiento de César, ese tira y afloja de como el gato y el ratón, y a la vez ese entresijo de esa historia de misterio, investigación, todo lo que tiene que ver con esas propiedades que quiere conseguir César, que están vinculando al concejal, pero que también puede haber un problema con otras personas, con otras mafias. Entonces empieza a meterse Ji-won, creo yo, sin darse cuenta, en un lío muchísimo, muchísimo más grande. Pero muchísimo más grande. Y poco a poco además se va dando cuenta de cómo es César. O sea, César es una persona que, como os digo, no parece que no tenga ningún tipo de sentimiento. Está a punto de disparar a un niño, que Ji-won lo salva. Pero a la vez intenta acercarse a él. Entonces es una historia muy, muy, muy intensa, como os digo. Muy intensa. Y así acaba este primer tomo, que está Ji-won buscando una cosa, se ha salido de la mansión y cuando va a volver a la mansión se encuentra toda la mansión apagada, la mansión de César, y va a ocurrir algo. Y no os digo nada. Ya os contaré en el siguiente tomo cómo continúa. O sea, si empezáis a seguir mis vídeos, os iré contando toda la historia porque, como os digo, es uno de mis manguas favoritos y cuando me lea toda la novela os la contaré porque hay muchas cosas que se extienden muchísimo más que el manga. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.